La luz de la mañana se filtraba por las persianas, nítida y fría. Yo ya estaba en mi escritorio, sumergido hasta los codos en hojas de cálculo antes de que la mayoría de la gente siquiera pensara en levantarse de la cama. 15 años en este despacho, y sentía que había envejecido 5 por cada uno que había pasado aquí. Nadie se fijaba en mí hasta que algo salía mal. Yo arreglaba los desastres. Ni gracias, ni elogios, solo un silencioso asentimiento. Mi jefe, Daniel, asomó la cabeza, con una expresión de estrés apenas disimulado ya grabada en su rostro. Oye, Hernán. Tengo una situación que necesito que manejes. Su tono era cortante, pero así sonaba siempre Daniel. No tenía tiempo para cortesías. Uno de nuestros grandes clientes, los Villarreal, tienen un problema con la reserva de la hacienda. Necesitas suavizar las cosas. Llámame cuando esté hecho. Tengo una cena con Garza más tarde. No necesitaba que me lo dijeran. Los Villarreal eran multimillonarios. No se preocupaban por las pequeñeces. Pero hoy, estaban enfrentados por algo ridículo, una fecha sobrevendida en una de las propiedades que administrábamos en Valle de Bravo. El tipo de drama que debería haberse resuelto en minutos. Para cuando me había tomado mi primera taza de café, ya había llamado a las personas adecuadas, resuelto los detalles y calmado la tormenta. Fácil. Pero esta noche era diferente. Esa cena, la que era con Tomás Garza, el hijo del director ejecutivo, la que todos decían que marcaría el inicio de la próxima era en la empresa. El tipo de cena donde todos tenían sus ojos puestos en él, tratando de averiguar qué iba a hacer a continuación. Se suponía que yo debía asegurarme de que las cosas salieran bien. No necesité que me lo dijeran 2 veces. El único problema era que nadie volvería a fijarse en mí. Había visto la lista para el evento. El nombre de Tomás Garza estaba en la parte superior junto con los socios, y mi nombre estaba enterrado cerca del final, justo encima del personal de servicio. Lo de siempre. Sería invisible una vez más, en el fondo. No me necesitaban hasta que algo se desmoronara, y para entonces sería demasiado tarde. Tomás Garza finalmente entró tarde, como si no le importara en lo más mínimo. Su saco colgaba torcido sobre sus hombros, las mangas apenas le llegaban a las muñecas. Parecía que acababa de venir de una fiesta en un yate en Acapulco, con el pelo desordenado y el tipo de arrogancia que solo los niños ricos podían permitirse. La sala se quedó en silencio, pero no de la manera que uno esperaría. No, este era un tipo diferente de silencio. Del tipo en que todos esperan que hagas una gran entrada. Era el niño de oro, después de todo. Los socios principales prácticamente se tropezaban entre sí para llamar su atención. Se podía ver en sus ojos, la desesperación por complacer, por obtener su aprobación para lo que fuera que estuvieran susurrando en esas conversaciones apagadas. Pero Tomás, apenas levantó la vista de su teléfono, desplazándose por la pantalla, apenas reconociendo a nadie mientras tomaba asiento en el centro de la mesa. Yo me quedé a un lado, manteniendo la distancia. Mi papel estaba claro. Servir en silencio, permanecer en segundo plano, asegurarme de que todo saliera bien. Nadie necesitaba verme a menos que algo saliera mal. Pero la tensión en el aire era densa, como si todos estuvieran pisando huevos. Los socios lo adulaban, haciendo todas las preguntas correctas, tratando de obtener sus opiniones sobre la próxima transición en la empresa, pero era obvio que no estaba escuchando realmente. Cada pocos minutos, levantaba la vista, decía algo que sonaba más a un gruñido que a una respuesta real, y luego volvía a su teléfono. Era incómodo, el tipo de incomodidad que te hacía querer salir de tu propia piel. A mí no me importaba. No estaba allí para la charla trivial o las cortesías forzadas. Mi trabajo era asegurarme de que las cosas no se desmoronaran. Y esta noche, hasta ahora, todo parecía estable. Luego, a mitad de la cena, todo cambió. Tomás, todavía pegado a su teléfono, de repente levantó la vista, sus ojos recorriendo la habitación. Captó mi mirada por una fracción de segundo, y vi su vista pasar sobre mí como si yo no fuera más que un mueble. Y luego, como si tuviera derecho a hacer que el mundo se detuviera solo porque le apetecía, preguntó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, ¿y tú qué haces aquí exactamente? Las palabras cayeron como una bofetada. Nadie en la mesa reaccionó al principio,
como si no supieran muy bien cómo responder a una pregunta tan grosera y no provocada. Mantuve la compostura, no me inmuté, no dejé que la tensión se filtrara. Enderecé la espalda, lo miré directamente a los ojos y dije, me aseguro de que las cosas no se desmoronen cuando la gente como usted no está prestando atención. La habitación se congeló. Tomás solo resopló, el sonido cargado de desdén, pero no dijo nada más. Su mirada volvió a caer sobre su teléfono como si no le importara en lo más mínimo. Ni siquiera se dio cuenta de que todo el ambiente de la cena acababa de cambiar. Los socios alrededor de la mesa se movieron inquietos, incómodos, pero ninguno de ellos se atrevió a decir nada. Podía verlo. Su incomodidad, su vacilación. No se trataba de las palabras que había dicho. Se trataba del hecho de que me atrevía a enfrentarme a su niño de oro. Sin embargo, no había terminado. Todavía no. Me moví hacia Tomás, con la mano extendida. Hernán Villegas, dije, tratando de mantenerme profesional. Es un placer. Me interrumpió antes de que pudiera terminar, levantando la vista de su teléfono con un bufido que hizo que el aire de la habitación pareciera enfriarse. No le doy la mano al personal, dijo, y no fue en voz baja. Fue lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La habitación se quedó helada. Juro que se podría haber oído caer un alfiler. Cada persona en esa mesa se congeló, sin saber cómo reaccionar ante la humillación. Mi mano quedó suspendida en el aire por solo un segundo. Una ofrenda patética que ni siquiera se molestó en reconocer. Gracias por hacérmelo saber, dije, con voz tranquila, sin un ápice de ira. Retiré la mano lentamente como si no estuviera ni inmutado. Me di la vuelta, caminé de regreso al lado de la habitación y esperé. Los socios, ahora con un aspecto aún más incómodo que antes, se apresuraron a llenar el silencio. Pero era demasiado tarde. La dinámica había cambiado, y podía sentirlo. Tomás, por supuesto, nunca volvió a levantar la vista de su teléfono, como si nada de eso importara. Pero sí importaba. Le importaba a todos en esa habitación, incluso si no querían admitirlo. Y mientras estaba allí de pie, viéndolos esforzarse por arreglar las cosas, no pude evitar sonreír para mis adentros. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en mi oficina en Santa Fe, bebiendo mi café como si fuera un día cualquiera. El zumbido habitual de la oficina me rodeaba. Teléfonos sonando, teclados haciendo clic, gente hablando. Pero hoy, había algo diferente. Una certeza silenciosa. Del tipo que se asienta en lo profundo de tus entrañas y te dice que algo ha cambiado. Sabía que la onda expansiva de la cena de anoche ya estaba comenzando a extenderse. Los susurros habían comenzado. En los pasillos, podía oír el bajo murmullo de las conversaciones. Los asociados me lanzaban miradas. Algunos con un toque de vacilación, otros con simple curiosidad. No me importaba. Había hecho mi movimiento. Y ahora estaba esperando. Las verdaderas consecuencias de esa cena no se sentirían hasta que Carlos Garza viera la grabación. Tendría una respuesta, y cuando lo hiciera, iba a ser algo grande. Mientras tanto, mantuve la cabeza gacha, simplemente haciendo mi trabajo habitual, resolviendo los problemas que nadie más notaba. Pero no pasó mucho tiempo antes de que llegara la primera ola de represalias. Tomás Garza, por supuesto, no iba a dejar pasar el incidente. Ya estaba presionando por un nuevo límite, uno en el que yo quedaba convenientemente excluido. Llegó la noticia de que le estaba diciendo a la gente que me había comportado fuera de lugar en la cena, que había sido irrespetuoso. No pude evitar sonreír. Era casi ridículo. Irrespetuoso. ¿Se suponía que debía inclinarme y dejar que me tratara como a basura? Todo el asunto era tan transparentemente infantil, pero la oficina se lo estaba creyendo. Los socios, que apenas me habían mirado antes, comenzaron a distanciarse. Empezaron a marginarme de maneras sutiles. Unas horas más tarde, recibí el correo electrónico oficial. Me estaban retirando de una reunión clave sobre la transición de los Garza. Mi acceso a ciertos archivos de la empresa fue revocado, así como así, borrado de la ecuación. Estaba claro lo que estaba sucediendo. Estaban tratando de hacerme desaparecer, esperando que me encogiera de nuevo en el fondo. Pero no lo entendían.
No iba a ninguna parte, al menos no en silencio. Entonces apareció la becaria. Era joven, probablemente recién salida de la universidad, siempre merodeando, con aspecto de estar tratando de descifrar el mundo corporativo. Se acercó a mi escritorio, un poco tímida, sus manos jugueteando con la correa de su bolso. Hernán, dijo, su voz lo suficientemente baja como para mantenerlo entre nosotros. Yo grabé lo que pasó anoche, la conversación con Tomás. No era mi intención, pero tenía el teléfono fuera y bueno, solo quería preguntar si quieres que lo borre. La miré por un instante. Parecía genuinamente nerviosa, pero también como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Sonreí levemente. No es necesario que lo borres. Haz una copia de seguridad, por si acaso. Sus ojos se abrieron de par en par, y asintió rápidamente antes de desaparecer por el pasillo. No pidió más detalles. No lo necesitaba. Entendía el poder del momento. El día se alargó, la charla habitual en la oficina se volvía más tensa a medida que pasaba el tiempo. Y luego, a las 9:30, la tensión alcanzó un punto de ebullición. La puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Y entró Carlos Garza. No se suponía que estuviera aquí hoy. No hasta dentro de unos días, al menos. Pero allí estaba, alto, de hombros anchos, con una presencia que llenaba la habitación antes incluso de que dijera una palabra. Ni siquiera se molestó en detenerse en la recepción. Pasó de largo el mostrador de entrada y caminó directamente a la sala de juntas donde los socios estaban reunidos. Observé desde mi oficina, sintiendo que algo se agitaba en mí. Esto no era una visita casual. Estaba aquí por algo, y a juzgar por la tensión de su mandíbula, era serio. En cuestión de minutos, vi la carpeta. Carlos no habló al principio, simplemente la dejó caer sobre la mesa frente a los socios con un golpe seco. Era gruesa, rebosante de páginas. Y fue entonces cuando lo supe. ¿El vídeo? La prueba estaba dentro de esa carpeta, lista para que el escándalo estallara. Casi podía oír el silencio que se apoderó de la sala desde aquí. La onda que había iniciado estaba a punto de estrellarse contra todos los demás. Las secuelas del caos de la noche anterior todavía zumbaban en la oficina. Pero no iba a descorchar el champán. El verdadero poder no provenía de ser el centro de atención. Provenía de mover piezas en el tablero en silencio. De dejar que los otros jugadores se agitaran mientras esperabas, tranquilo y firme, el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando. Tomás Garza ya estaba siendo apartado. Algunos socios habían comenzado a distanciarse de él, tratando de desmarcarse de su desastre. Los rumores se extendían rápido por aquí, y los susurros en los pasillos no mentían. Tomás estaba en licencia indefinida para centrarse en asuntos familiares. Traducción, lo habían sacado del juego. La firma estaba haciendo limpieza, y la influencia de Tomás estaba siendo borrada de todos los rincones. Tampoco estaba celebrando eso. No se trataba de verlo caer. Se trataba de asegurarme de que mi posición fuera sólida. El verdadero cambio no consistía en que un hombre fuera derribado. Se trataba de que yo me reafirmara silenciosamente en los espacios que él había dejado abiertos. Ese cambio estaba llegando a través de mi bandeja de entrada. Unos cuantos correos electrónicos sonaron mientras bebía mi café, cada uno más importante que el anterior. El primero era una especie de reasignación. Mi puesto había sido realineado a una posición de mayor responsabilidad en relaciones con clientes. Nadie lo dijo directamente, pero la redacción era clara. Estaba de vuelta en el juego. Un puesto más grande, mayores responsabilidades. Estaban empezando a reconocer mi valor, pero aún no querían admitirlo. Así que, simplemente me deslizaron en el puesto como si no hubiera estado allí todo el tiempo. El segundo correo electrónico fue un poco más directo. Un competidor había enviado una oferta, una muy lucrativa por más de 20 millones de pesos anuales. Ellos también habían percibido el cambio. Podían ver las grietas en el tablero y estaban listos para atacar. La oferta era tentadora. Ofrecían control, un puesto importante en la mesa, pero no respondí de inmediato. No lo necesitaba. Simplemente lo archivé. No había prisa.
El tablero ya estaba viniendo hacia mí. Luego llegó el tercer correo electrónico, y este fue el más interesante de todos. El presidente del Consejo de Administración me había enviado una invitación para una cena privada. Sin detalles en el mensaje. Solo una fecha, una hora y un vago, me gustaría discutir algunas cosas. Sabía exactamente qué era. No era solo una cena casual. Era la oferta. La oferta que había estado esperando. Iban a pedirme que tomara las riendas. Podía sentirlo. Me recliné en mi silla, una sonrisa dibujándose en mi rostro mientras miraba por la ventana. La oficina seguía bulliendo, todavía llena de tensión, pero hoy había una energía diferente en el aire. Me levanté y entré en mi oficina, el peso del momento asentándose sobre mí. Mi posición era más fuerte ahora. No tenía ni idea de cuánto poder tenía y cuánto más estaba dispuesto a tomar. Aún no había mostrado todas mis cartas, y no sabían que el juego estaba a punto de cambiar. Pero las grietas en el tablero se estaban ensanchando. Carlos Garza podría haber impuesto su autoridad, pero ahora era el turno de que el resto de ellos lo siguieran. La presión estaba aumentando, y no pasaría mucho tiempo antes de que vinieran arrastrándose a mí. No necesitaba perseguir el poder. Ya estaba viniendo a mí, y cuando fuera el momento adecuado, lo tomaría todo. Entré en la oficina del presidente, el familiar chasquido de mis zapatos contra el suelo pulido resonando en el espacio por lo demás silencioso. El presidente, Ricardo del Moral, estaba sentado detrás de su enorme escritorio, moviéndose incómodamente en su silla. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en el borde de una carpeta, sus ojos saltaban entre mí y la ventana como si buscara un escape que no podía encontrar. Estaba claro que no quería ser quien hiciera esta llamada, pero no tenía otra opción. Hernán, comenzó, carraspeando. Hemos estado discutiendo algunas cosas, y creemos que es hora de ofrecerte un puesto que refleje tus contribuciones a la empresa. Mantuve mi rostro neutral, apoyándome ligeramente en el borde del escritorio. Ya sabía a dónde iba esto. Era la jugada clásica. Hacer que el tipo sienta que ha sido visto. Recompensarlo con un pequeño ascenso para que se sienta especial y mantenerlo a raya. Pero yo no estaba aquí para jugar a ese juego. Te ofrezco un puesto de nivel ejecutivo, continuó Ricardo, con la voz tensa. Un ascenso, en realidad. Tendrás más autoridad, más control sobre las relaciones con los clientes. Los socios creen que es el movimiento correcto después de los recientes acontecimientos. Asentí lentamente, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Me estaban ofreciendo un asiento en la mesa, pero no era el asiento que yo quería, no el asiento donde residía el verdadero poder. Era solo otro engranaje en su máquina, un engranaje un poco más brillante. Y yo no estaba aquí para ser brillante. Estaba aquí para ser el motor. Aprecio la oferta, Ricardo, dije, mi voz tranquila, casi distante. Pero no estoy interesado en otro título más. Llevo aquí el tiempo suficiente para saber que eso no cambia nada. Me miró, sus ojos entrecerrándose, pero no habló. No había terminado, pero sabía que yo tampoco. He tomado una decisión, continué, manteniendo mi tono firme. Ya no necesito jugar a vuestro juego. Si voy a asumir un papel más importante, va a haber algunos cambios. Cambios reales. Y esos cambios empiezan desde arriba. Las cejas de Ricardo se dispararon, y por primera vez, pareció prestarme atención de una manera que no era solo para manejar una conversación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, que hagas limpieza, dije, mis palabras deliberadas, cada una cortando la tensión como un cuchillo. Quiero que 3 personas se vayan. El director financiero, el jefe de relaciones con clientes y el socio principal que ha estado malversando. Tengo todas las pruebas. Es hora de deshacerse del peso muerto. Ricardo, ¿me quieres dentro? Esto es lo que cuesta. El silencio entre nosotros era denso, pesado. Observé cómo sus dedos se aferraban a la carpeta frente a él, sus nudillos poniéndose blancos. Sabía lo que estaba pidiendo. Sabía cuán profunda era la podredumbre, pero no me lo iba a poner fácil. No puedo simplemente, se interrumpió, pero no me interesaban las excusas. O haces los cambios o me voy, dije, mi voz más baja ahora,
pero no menos contundente. No estoy aquí para tapar las grietas. Estoy aquí para arreglar los cimientos. Ricardo suspiró, el peso de mis palabras calando hondo. La habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor. El poder había cambiado de manos, y él lo sabía. Finalmente, asintió con la cabeza, de forma tensa y reacia. Está bien, murmuró, apenas por encima de un susurro. Pero tendrás que respaldar públicamente la nueva dirección de la firma. Esa es la condición. No me inmuté. Todo esto era solo parte del juego. El respaldo público haría parecer que yo todavía era parte de su plan, parte de su narrativa. Seguiría el juego, pero no era tan estúpido como para pensar que estaba realmente de su lado. Trato hecho, dije, levantándome de mi silla y alisando mi saco. Respaldaré a la firma. Pero esto es solo el principio. No lo olvides. Ricardo asintió de nuevo, pero sus ojos ahora eran cautelosos. Sabía que, como todo lo demás, mis palabras no eran solo sobre el hoy. Eran sobre lo que estaba por venir. Al salir de su oficina, el peso de la decisión se asentó sobre mí. Estaba dentro. El verdadero poder era mío ahora. Pero no se trataba solo de ascender más alto. Se trataba de remodelar todo lo que ellos creían saber sobre cómo funcionaban las cosas por aquí. El anuncio llegó como una formalidad, pero el subtexto no pasó desapercibido para nadie. La firma me nombró director ejecutivo interino. En el papel, parecía solo otra reorganización corporativa, un paso de procedimiento. Pero podía sentirlo. El peso detrás de las palabras, el profundo cambio de poder que nadie podía ignorar. Ahora yo estaba al mando. La cumbre anual en el Hotel St. Regis de Reforma estaba en pleno apogeo. La sala estaba abarrotada. El aire era denso con el aroma a madera pulida y demasiada colonia. Todos esperaban un discurso guionizado. El mismo viejo mensaje. No sabían lo que se avecinaba. Me levanté para subir al escenario, el habitual murmullo de conversación se fue apagando a medida que dirigían su atención hacia mí. Podía ver a los miembros del consejo sentados al frente, sus ojos en mí, esperando la misma basura corporativa segura que estaban acostumbrados a oír. Pero yo no estaba aquí para darles eso. Estaba aquí para llevar el futuro de la firma en una nueva dirección, una que no habían planeado. Agarré el micrófono y dejé que el silencio se alargara. Todos esperaban, observando. Podía sentir la tensión acumulándose en la sala. Aquí está la cuestión, comencé, mi voz firme pero aguda. Esta firma se ha construido sobre las espaldas de hombres que ya no están. Pero sus hijos no tienen la visión. No tienen el impulso. No tienen las agallas. La sala se movió. Algunos parecían confundidos, otros incómodos, pero nadie se atrevió a interrumpir. Podía verlo, la inquietud extendiéndose entre la multitud. Esto no era un discurso. Era un desafío, un cambio. No trabajamos para los hijos de los hombres que construyeron esto, dije, mi voz cortando la sala como un cuchillo. Trabajamos para el futuro, para lo que viene después. Y si alguno de ustedes está aquí solo por el legado, estáis en la sala equivocada. Hubo un largo y pesado silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas e incómodas. Los socios, especialmente, se removían en sus asientos. Podía sentir su incomodidad, pero sabían que era mejor no hablar. Sabían lo que esto significaba. Podía ver la incertidumbre en sus ojos. La comprensión de que me habían subestimado se estaba asentando. Habían pensado que podían controlarme, que yo era solo una figura de fondo, un solucionador de problemas. Pero ahora yo llevaba la batuta. Terminé el discurso con una última frase que cayó como una bomba. No trabajamos para los hijos de los hombres que construyeron esto. Trabajamos para el futuro. La sala quedó atónita en silencio. Por un momento, nadie se movió. Nadie aplaudió. Era como si todos estuvieran esperando que alguien les dijera cómo reaccionar, pero no había nada que decir. Acababa de decir todo lo que había que decir. Al bajar del escenario, pude oír el suave murmullo de los susurros que comenzaban. Los miembros del consejo,
que una vez habían asumido que tenían todo el poder, ahora estaban cuestionando cada uno de sus movimientos. El efecto dominó estaba comenzando a extenderse. No miré hacia atrás al salir de la cumbre. No lo necesitaba. Sabía lo que vendría después. El consejo se apresuraría a actuar. Los Garza reevaluarían. Se darían cuenta de que no podían controlarme. No habían podido controlarme desde el principio. Al salir del centro de conferencias, no pude evitar sonreír. Había tomado todo lo que una vez me fue negado. El futuro de la firma ya no era de ellos. Era mío. El anuncio final llegó poco después, el que había estado esperando, pero no anticipando. No solo me estaban nombrando director ejecutivo interino. Me estaban convirtiendo en el futuro de la firma. Ya no había vuelta atrás. El consejo no podía luchar contra ello. No podían ignorarlo. Los Garza no tenían idea de lo que habían desatado. Pero yo sí. Y al salir del edificio, sentí que el peso de todo encajaba en su lugar. El juego era mío. Y todos ellos eran solo jugadores.